Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 100. El encanto de una mujer adulta. Riser-sama. 2X Nihili saltaron y lo abrazaron con fuerza en el momento en que llegó a la estación. Li. Riser también estaba feliz de verlos ya que también extrañaba a sus gatos. Aún así, mientras los abrazaba, Nihili accidentalmente, inconscientemente o incluso deliberadamente rozaron sus manos y muslos en su región inferior. Te extrañamos, Nia. Riser-sama. Riser vino con una intención seria, pero parecía que el mundo no se lo permitía. Adelante. El sistema lo entendía bien, así que no había necesidad de preocuparse, pero... Tos. Una voz los interrumpió, pero ni a ni a Lee les molestó esta presencia. Sensei, extrañamos a nuestro maestro, Nia. Podemos entrenar más tarde, Nia. Quiero hacer un gatito con Riser-sama, Nia. Ni y Lee tuvieron suficiente entrenamiento y no había forma de que siguieran entrenando, especialmente cuando extrañaban tanto a su maestro. Francamente, pensaron que monopolizarían a Riser cuando llegaran al mundo humano, pero la verdad... Solo podían llorar cuando pensaban que solo podían quedarse en la montaña y entrenar. Si bien sabían que se habían vuelto más fuertes gracias a ese entrenamiento, ¿quién deseaba quedarse en la montaña? Sin embargo, sabían que tal deseo era imposible, especialmente cuando estaba Sona, quien era la esposa de su amo, así que mientras su amo les diera algo de dulzura, estaban satisfechos. Magari miró fijamente a las dos hermanas Nekosou con los ojos en blanco antes de dejar escapar un largo suspiro. No había duda de que un Nekosou era un youkai poderoso entre todos los youkai de este país, pero claro, cuando estaban en calor, era bastante problemático, especialmente cuando habían encontrado al hombre que habían amado. Ha pasado un tiempo, Magari. Mientras sostenía a Nihili en sus brazos, Riser saludó a Magari. Sin embargo, su acción era como la de un joven maestro pomposo y playboy que a menudo jugaba con una mujer joven, pero incluso si tuviera tal acto, era imposible ver el rastro de exceso en su apariencia. En cambio, lo que Magari pudo ver fue una vitalidad ardiente que era como un volcán. Francamente, este tipo de vitalidad le daría envidia, pero al mismo tiempo, hacía que su corazón se sintiera un poco extraño y también, en el estado sutil, ya que podía entender por qué Nihili amaban tanto a su maestro. Aunque tuviera esposa y muchos amantes, no había duda de que le resultaría fácil satisfacerlos. Aún así, Magari rápidamente negó con la cabeza ya que, a diferencia de los jóvenes que no podían controlar su líbido, ella era una abuela de 800 años. Aunque su apariencia no cambió mucho cuando era joven, e incluso era hermosa, había algo que uno debía y no debía hacer. Adelante. Riser no estaba seguro de por qué el sistema decía algo explicable, pero luego notó el cambio en Nihili. Espera. ¿Ahora tienes dos colas? Tararear. 2X quizás estaba demasiado preocupado con sus dos gatitos y solo se dio cuenta de que Nihili tenían dos colas. Antes de llegar al mundo humano, solo tenían una cola, pero ahora, el número de colas ha aumentado. Aunque su conocimiento sobre los youkai aún era superficial, sabía que con el aumento en el número de sus colas, se habían vuelto más fuertes. Nos hemos vuelto más fuertes, Riser-sama. Sí, Magari-sama nos ha enseñado a ser más fuertes. No había duda de que Nihili se habían vuelto fuertes gracias a Magari, y debido a eso, incluso si eran bastante traviesos, todavía la respetaban. Además, Magari seguía siendo la líder de todos los Nekosou y del raro Nekosou de 8 colas, que era uno de los tipos, si no el más fuerte, entre todos ellos, por lo que los dos tenían cierto respeto hacia ella en sus corazones. Gracias, Magari. Está bien. No odio enseñarles si ellos también tienen talento. Puede que sean traviesos, pero como era de esperar, Magari no pudo evitar sentirse suave con ellos, como si fueran nietos o incluso un niño para ella. Aún así, si no hay nada, podemos hablar más tarde. Planeo quedarme en el hotel primero.
Mientras Neil y estaban ansiosos desde hacía un tiempo, Magari solo podía quedarse sin palabras, pero antes de que pudiera decir algo, se habían ido, desaparecieron, dejándola sola en la estación porque deseaba darles una paliza. Cuando llegó la noche, Riser salió de la habitación del hotel, dejando a Neil descansar antes de mirar el monte Tateyama a lo lejos desde la ventana de su habitación. Este hotel parecía estar relacionado con la facción Youkai del Este, ¿o lo habían comprado? Después de todo, con él como líder, no les faltaba dinero, y un hotel o dos no eran nada para su capacidad financiera. ¿Se terminó? Bueno, ahora están durmiendo. Aún así, Riser miró a Magari impotente. ¿Tienen ustedes, Youkai, algo para colarse en el lugar de otros así? Ya fueran Urarion u otros, a todos les encantaba colarse en la casa de alguien, dejándolo sin palabras. Es un hábito racial. Tened paciencia. Mahiri sorbió su té tranquilamente en una postura de seiza, pero si alguien mirara de cerca, notaría que estaba lejos de estar tranquila, especialmente cuando los dedos de sus pies se apretaron entre sí y sus mejillas ligeramente más rojas. Sin embargo, como era mayor, no era una joven ingenua que no podía ocultar todo eso. ¿Qué opinas del monte Tateyama? ¿Te refieres a esa montaña de allí? Así es. Me siento un poco incómodo. Francamente, Riser se sintió un poco incómodo y pensó que esta montaña era un poco molesta. Magari se rió entre dientes. No es sorprendente. Después de todo, eres un demonio. ¿Hay algo especial en esa montaña? Es parte de las 5 montañas sagradas de este país. Las montañas son muy importantes espiritualmente en Japón, particularmente en el sintoísmo y el budismo. Hay algunos individuos que se dedican a la montaña. Los Yamabushi. Yamabushi se traduce literalmente como alguien que se inclina en las montañas. Mientras camina por Japón, es muy probable que se encuentre con Yamabushi en peregrinación, particularmente en las montañas que se mencionan a continuación. Las 5 montañas más sagradas de Japón son el monte Fuji, el monte Aku, el monte Tateyama, el monte Tsukuba y el monte Yudono. Veo. Era la misma razón por la que se sentía incómodo cuando entraba al santuario o templo. Después de todo, este lugar era un lugar sagrado, algo más odiado por el diablo, un ser asociado con el mal y la malicia. Sin embargo, también fue la razón por la cual el Riser original sintió que el inframundo era mucho mejor, ya que no existía tal cosa en el inframundo. Aún así, también fue debido a esto que se sintió un poco celoso del demonio reencarnado o incluso de los Youkai, ya que no estaban preocupados por este asunto. Francamente, si no fuera por la resistencia sagrada dada por Akeno, se sentiría aún más incómodo cuando viera esta montaña. Sin embargo, si quería destruir esta montaña, entonces era posible. La razón por la que quería que vinieras aquí fue por Nihili. Magari se dio cuenta de que Nihili dependían de él, por lo que su existencia era necesaria ya que estar lejos de él les impedía concentrarse en su entrenamiento. La otra razón es... Se inclinó hacia adelante, inclinando la cabeza tan profundamente que casi la apoyó en las manos, que colocó sobre el suelo de tatami. Gracias. Sus palabras fueron sinceras y llenas de sentimientos genuinos. Aún así, mientras inclinaba la cabeza, el kimono de su cuerpo se volvió más ajustado, mostrando perfectamente el contorno de su esbelta figura. Los pechos en forma de cuenco, que tenían el tamaño justo, una cintura pequeña, delgada, pero elástica, y lo más importante, esas caderas sexys y fértiles. La cabeza de Riser estaba perturbada por el paisaje que tenía ante él. Aún, no hay nada de malo en la edad de Magari. Ella todavía es hermosa y con su edad y experiencia te enseñará el encanto de la mujer mayor. Capítulo 101. ¿Por qué el mundo no puede ser pacífico? El encanto de una mujer adulta. Riser tenía curiosidad, pero, de nuevo, ¿había una mujer adulta a su alrededor? Ahí está. Sin embargo, cuando pensaba en ella, le resultaba difícil pensar en ella como en una mujer mayor. Ayo. ¿Estás bien, Serafaye-sama? Estoy bien. Estoy bien. Estoy seguro de que Riser-chan simplemente me extraña. Todos. Aún así, mirando el cielo púrpura del inframundo, Serafaye se sintió bastante sola ya que no lo había visto por un tiempo.
Aparte de Serafall, también había otra mujer mayor, pero claro, esa persona era la madre de su amigo, entonces, ¿cómo podría hacerle algo imperdonable? Sin embargo, Riser necesitaba encargarse de Magari primero. Si se trata de la facción Youkai del Este, entonces no tienes que preocuparte. Después de todo, soy el líder de este grupo, ¿verdad? Sí. Magari se sintió bastante incómodo cuando escuchó esas palabras, pero esa era la verdad. La facción Youkai del Este ya no estaba dirigida por Nurarion, al menos en la superficie. Todos pensarían que fue liderado por Nurarion, pero la verdad era propiedad del joven que tenía delante. Temblar. Magari rápidamente sacudió la cabeza mientras intentaba soportar el impulso dentro de su corazón. Como otros seres sobrenaturales, todos se sintieron atraídos por el poder. Magari tampoco fue ajena a esa atracción, pues también buscaba que su pareja tuviera que ser fuerte. Sin embargo, ¿existía una existencia que fuera más fuerte que un Nekosou de 8 colas? Probablemente había algunos, pero claro, ¿cuántos años tenían? No había duda de que aquellos que eran más fuertes que ella eran mayores que ella. Excepto por el joven frente a ella. Riser todavía era joven y aún podía crecer aún más. También fue debido a esto que solo pudo morderse el labio inferior, tratando de reprimir su deseo ya que había muchas cosas importantes que necesitaba informar y consolarlo debido a su estatus como el nuevo líder de la facción Youkai del Este. Francamente, no había necesidad de que ella lo hiciera, especialmente cuando la forma de gobernar de Riser era el laissez-faire. Él solo desarrolló la tendencia general, y los demás solo necesitaban seguirla. En cuanto a los métodos, todo dependía de sus subordinados, y él dio algunos consejos y algo a tener en cuenta. Magari le contó lo que estaba pasando después de haber seguido sus instrucciones. Francamente, no había necesidad de hacer esto, especialmente cuando a menudo hablaba con Nurarion a través de magia de comunicación. Nurarion puede parecer descuidado y descuidado, pero en medio de la misión, hablaba en serio. Fue como el caso cuando Nurarion intentó matarlo. Cuando Nurarion quiso apuñalar su espada esa vez, Riser no pudo sentir ninguna vacilación. Las acciones de Nurarion fueron decisivas y despiadadas. Este fue el caso de lo que Nurarion le hizo a los 5 clanes principales de este país, que había estado preocupando a la facción Youkai del Este. Puede que sea tarde, pero ¿puedes explicarme sobre los 5 clanes principales? Seguro. Si bien Magari se quedó sin palabras ya que Riser no entendía los 5 clanes principales, a pesar de que él los había ayudado a lidiar con esos clanes sin piedad, ella aún así explicó de todos los modos. Los 5 clanes principales son 5 clanes poderosos compuestos por místicos sintoístas que poseen una conexión divina con los dioses sintoístas y les han servido durante generaciones. La mayoría de sus miembros desde la antigüedad han sido bendecidos con poderes sobre uno de los 5 elementos, también considerado como las 5 fases, que es parte de sus respectivos clanes debido tanto a su fe ferviente como a su estricto culto en el sintoísmo. Y esos 5 clanes son el clan Kushiashi, el clan Doumon, el clan Shinra, el clan Imejima y el clan Nakiri. ¿Clan Shinra y clan Imejima? ¿Qué pasa? ¿Los conoces? La reina de mi esposa y la reina de alguien que conozco parecen provenir de esos clanes. Riser se quedó un poco sin palabras y bastante irónico al saber el origen de Shinra Tsubaki y Akeno a través de Mahiri en lugar de preguntarles. Oh, entonces debería ser alguien que fue desterrado del clan después de todo. Como era de esperar, ¿eh? Si bien esperaba que Akeno y Tsubaki tuvieran problemas porque habían decidido convertirse en demonios reencarnados, no esperaba que fueran desterrados de sus clanes. Sin embargo, no se le podía culpar porque nunca había visto a alguien desterrado de su familia en su vida anterior. Incluso en el inframundo, no existía tal cosa. O podría haberlo, pero tal vez no hubiera visto tal cosa. Después de todo, el tiempo que vino a este mundo fue bastante corto y los problemas sobrenaturales en este mundo eran más complejos de lo que había pensado. No solo existieron todos los seres cristianos, sino que Buda, el sintoísmo y todos los demás mitos existieron y vivieron entre un humano, lo que hizo que este mundo fuera extremadamente complejo y único. Francamente, Riser deseaba regresar al inframundo ya que era más cómodo vivir allí que en la Tierra. ¿Pero por qué fueron desterrados? ¿No preguntaste? ¿Crees que puedo hacer una pregunta tan delicada? Tienes razón.
En lugar de preguntar, Riser podría esperar a que se lo dijeran directamente. Dejando a un lado a Tsubaki, sabía que tenía que esperar a que Akeno le contara sobre su pasado. Aunque, si tuviera que ser honesto, no le importaba el pasado de Akeno. Si bien su pasado podría ser parte de la razón para moldear su yo actual, él estaba con su presente y su futuro, por lo que su pasado no le importaba, pero si su pasado la perseguía, entonces haría todo lo posible para resolverlo. Él. Puede haber muchas razones para que uno sea desterrado de los clanes, como aquellos que no han sido bendecidos con esos poderes sobrenaturales desde su nacimiento, aquellos que violan sus leyes religiosas o nacen con el Sacred Gear. ¿Equipo sagrado? Sí. Magari ascendió. Debido a su estricta creencia en el sintoísmo, los 5 clanes principales tienen aversión hacia los miembros de sus clanes que nacen con Sacred Gears, que son poderes sobrenaturales y objetos originados de creencias cristianas, ya que poseerlos se considera herejía. Riser no sabía qué decir sobre esto. ¿No estaban demasiado engreídos? Sin embargo, cuando el mundo estaba a punto de desarrollarse, había muchos que deseaban permanecer en las viejas costumbres, pero ¿estaba eso mal? Riser no pudo decir mucho ya que, si bien la antigua forma de hacerlo podría no traer prosperidad, sí traería estabilidad. En lugar de una nueva forma que no había sido confirmada si podría tener éxito o no, la antigua forma era confiable y definitivamente no fallaría. Sin embargo, de esa manera, siempre hubo una minoría que sería sacrificada, pero ¿no es así como funciona el mundo? Sacrificando a la minoría por la mayoría. Siempre ha sido así. Aquellos que pudieron salvar a todos no fueron más que los protagonistas del manga shonen. Aún así, ¿son poderosos? Este fue probablemente el punto más importante. ¿Deberían ser bastante poderosos? Después de todo, han dominado el poder de los 5 elementos y la magia oriental del sintoísmo, pero todos ellos no son nada comparados con sus habilidades para tener mando sobre las 5 bestias sagradas. ¿5 bestias sagradas? Sí. Magari avanzó una vez más. El clan Kusiashi tiene el dragón azul. El clan Doumon tiene la tortuga negra. El clan Shinra tiene el tigre blanco. El clan Imejima tiene el pájaro vermellón. El Nakiri tiene el dragón amarillo. Riser de alguna manera se interesó en estos clanes de los 5 principios y se preguntó si podría colarse en sus lugares más tarde. Así que, aparte de los otros miembros, los líderes del clan y aquellos que heredarán los clanes son excepcionalmente fuertes. Oh, claro. Magari de repente recordó algo y su expresión se volvió bastante solemne. Casi, no, todos ellos deberían estar relacionados con un Grigori hasta cierto punto. ¿Grigori? ¿Un ángel caído? Riser frunció el ceño. Sí. Magari ascendió. El ángel caído es el enemigo natural del diablo, ¿verdad? ¿Pero por qué el ángel caído tenía una relación con esos clanes? No estoy tan seguro ya que nosotros, la facción Youkai del Este, no tenemos mucha interacción con ellos, y tampoco tenemos mucho interés. A diferencia de la casa Fenex que podría traerles las lágrimas de Fenex, ¿qué podría hacer Grigori? Magari temía que la organización Fallen Angel los llevara a la guerra en lugar de ayudarlos, por lo que no había ninguna conexión entre Grigori y la facción Youkai del Este. Sin embargo, los humanos eran diferentes. Aunque no estoy tan seguro, el ángel caído debería reunir un grupo de humanos con el Sacred Gear. Aquellos que tienen Sacred Gear en los 5 clanes principales serán desterrados, así que deberían trabajar juntos. Si bien Magari no estaba segura de si esta debería ser su conjetura, la expresión de Riser era fea. Después de todo, solo había una razón por la cual el ángel caído reuniría usuarios de Sacred Gear. Guerra. ¿Habría una guerra en el futuro? Sin embargo, mientras estaba en esta montaña y hablaba con Magari, algo grande sucedió en el pueblo Kuo, y todo avanzó en una dirección peor para todos los que vivían en ese pueblo. Capítulo 102. Tengamos una gran guerra. Cuando Riser visitó a Ni, Lee y Magari, algo grande sucedió en Kuo Town. Primero, Issei y su grupo conocieron a las personas que habían robado la Excalibur. Esas personas eran aquellas que habían sido exiliadas de la iglesia, como el sacerdote loco Fred Sedgen y el líder del proyecto Espada Sagrada, Valper Galilei.
Dejando a un lado a Valper, ya que era solo un científico o simplemente un investigador, Fred era un sacerdote que Issei y los demás habían conocido hace mucho tiempo. Fred era un sacerdote cruel que siguió a Grigori, matando a muchas personas, incluida la tortura de Asia cuando estaba siendo desterrada de la iglesia debido a cierto incidente. Naturalmente, su encuentro provocó una pelea entre todos. Frente al grupo de demonios, Fred no mostró miedo. ¿O más bien estaba emocionada? Fred sacó la lengua como un perro, deseando matarlos a todos. Después de todo, a diferencia de antes, tenía varias espadas Excalibur en sus manos. Sí, varios de ellos. Como explicó Rías en los capítulos anteriores, la Excalibur original se rompió en pedazos debido a la gran guerra anterior, pero la iglesia no se rindió y usó alquimia y magia para crear 7 espadas a partir de la Excalibur rota. Ya sea Irina o Zenobia, quien era conocida como la exorcista estrella, cada una tenía uno. Sin embargo, Fred los retuvo a los 3. Sin embargo, Fred no tenía forma de manejar la combinación de Zenobia, Irina, 2 as exorcistas de la iglesia y la combinación del grupo diabólico. Sin embargo, las 3 Excaliburs que tenía Fred eran bastante especiales y lo apoyaron bien en esta batalla. Mientras Zenobia tenía Excalibur Destruction, Irina tenía Excalibur Mimic, Fred tenía Excalibur Rapidly, Excalibur Nigmare y Excalibur Transparently. Excalibur Destruction y Excalibur Mimic podrían ser poderosos, pero cada uno de ellos solo tenía la capacidad de causar un daño poderoso, y el otro tenía la capacidad de transformarse en cualquier forma que su portador deseara. Sin embargo, Excalibur Rapidly, Excalibur Nigmare y Excalibur Transparently eran diferentes. Uno tenía la capacidad de aumentar la velocidad del portador, el segundo tenía la capacidad de crear ilusiones y manipular sueños, y el último tenía la capacidad de permitir que la espada y su portador se volvieran invisibles. Incluso si Zenobia e Irina fueran poderosas, si Fred quisiera huir, nadie podría detenerlo ya que la combinación de esas 3 espadas Excalibur era suficiente para darle dolor de cabeza a cualquiera. Entonces, al final, incluso si pudiera rodear a Fred, no podría evitar que escapara. Luego, con la desaparición de Fred y Valper, su plan terminó en fracaso. Si tuvieran a alguien cuya capacidad pudiera ver a la persona invisible, entonces podrían tener una oportunidad. Desafortunadamente, no existía tal persona entre ellos. No, Koneko, que era la torre de Rías, debería poder detectar la existencia de Fred si pudiera aprender Senjutsu. Desafortunadamente, a sus ojos, el Senjutsu era algo malvado y era una técnica que traería la ruina al usuario. Sin embargo, al fracasar su misión, nadie se quedó más y continuaron buscando a los 2 criminales que tantos problemas les habían causado. Sin embargo, se les presentó un problema mayor. Cocabiel. El legendario ángel caído que apareció en la historia también participó en la gran guerra entre ángel caído y diablo. Sus 10 alas de ángel caído se extendieron con orgullo mientras las miraban con una mirada condescendiente. Sin embargo, incluso si su existencia les hizo sentir el puro terror de la figura legendaria que apareció en la Biblia y el libro, su expresión no pudo evitar cambiar cuando vieron una figura herida, que sostenía como basura en su mano. Irina. Issei no podía controlar sus emociones. Puedes recuperarla. Cocabiel arrojó a Irina al suelo. Asia. Issei rápidamente le recordó a Asia que curaba a Irina mientras miraba a Cocabiel con ira. Irina era su amiga de la infancia y, al verla golpeada así, ¿cómo podía mantener la calma? Esta es nuestra primera vez que nos vemos, hija de la casa de Mori. El cabello carmesí es hermoso. Me recuerda a tu hermano que lo odio lo suficiente como para darme ganas de vomitar. Encantado de conocerte, uno de los líderes de los ángeles caídos, Cocabiel. Mi nombre es Rías Gremory. También agregaré una cosa más. Nosotros y la casa de Gemoemi somos un ser cercano a Mao y también más allá. Si estás aquí para discutir política conmigo, entonces no sirve de nada. Rías entrecerró los ojos y luego preguntó. ¿Qué le hiciste? Incluso si no le importaba mucho Irina, todavía necesitaba preguntar porque necesitaba saber el propósito de Cocabiel. Ella acaba de visitar nuestra base. Este es tu regalo para nuestra reunión. Sin embargo, no haría algo tan estúpido como hablar con un Mao. Bueno, si violo y mato a su hermana pequeña, entonces la ira de Sircech apuntará hacia mí. Eso no será malo.
Entonces, ¿cuál es tu propósito al contactarme? Arrasaré esta ciudad usando tu base, la Academia Quo, como punto de partida. Entonces Sircech también aparecerá, ¿verdad? Todos quedaron impactados por las palabras de Cocabiel. Si haces algo así, la guerra entre Dios, el ángel caído y los demonios comenzarán de nuevo, ¿sabes? Eso es lo que estoy deseando. Pensé que Michael comenzaría una guerra si robaba Excalibur. Pero lo que envió fue un grudido. Excosits y 2 portadores de espadas sagradas. Es aburrido. Estoy realmente aburrido. Es por eso que voy a arrasar la base de la hermana de Sircech. ¿Ves? Parece divertido, ¿verdad? Estás loco. Rias hizo un chasquido con su lengua, sintiéndose extremadamente enojada. Sí, eso es todo. Estaba aburrido y aburrido después de la guerra entre los 3 bandos. Azazel y Shamza no estaban tan interesados en el siguiente cauteloso. Luego comenzaron a recolectar algo aburrido como Sacred Gear y comenzaron a hacer algunas investigaciones extrañas. Algo tan inútil como eso no nos será de ninguna utilidad. Bueno, es una historia diferente si se trata de un Boosted Gear como el que tiene el mocoso de allí. Pero no es algo que puedas encontrar tan fácilmente. ¿Ustedes también están detrás de mi Sacred Gear? Preguntó Issei con una mirada complicada, preguntándose por qué siempre se había visto atrapado en tantos problemas. Al menos, no estoy interesado en eso. Pero Azazel podría estarlo. Su hobby de coleccionar es una locura. De cualquier manera, voy a comenzar una batalla que involucra a las espadas sagradas, Rias Gremory. Para comenzar una guerra. Una escuela donde van las hermanas pequeñas de Sircech y Levitan. Debe estar lleno de poder demoníaco para que pueda disfrutar del caos. También es el mejor lugar para liberar el poder real de Excalibur. Es un buen lugar para el campo de batalla. La expresión de Cocabiel era de felicidad y emoción, pensando en el baño de sangre que sucedería pronto. Ya. ¿No es mi jefe el mejor? Su locura es la mejor. Así que yo también estoy ansioso por hacerlo. Incluso me da golosinas como esta. Free, que estaba al lado de Cocabiel, sacó 4 Excaliburs. El de la derecha es Excalibur Rapidly. El de la izquierda es Excalibur Nigmare. El que está en mi cadera es Excalibur Transparent. También recibí Excalibur Mimic de la chica de allí. También siento cómo obtener Excalibur Destruction que tiene la otra chica. ¿Soy la primera persona en el mundo en estar en posesión de sus muchas Excaliburs? También recibí un elemento del Geether Valper que me permite empuñar espadas sagradas. Ahora mismo, estoy en un modo hiper que me permite manejarlos todos, ¿sabes? Soy invencible. Es maravilloso. Soy el más fuerte. Ya. Fred se rió como si lo encontrara realmente divertido. La investigación de la espada sagrada de Valper. Es real si muestra tantos resultados. A decir verdad, parecía sospechoso cuando se unió a mi plan. Esas palabras hicieron reír a Cocabiel y Valper juntos. ¿Qué planeas hacer con las Excaliburs? Rias preguntó con el ceño fruncido. Jajaja. Tengamos una guerra. La hermana pequeña de Sircech Lucifer, Rias Gremory. Entonces, una luz cegadora iluminó los alrededores, cegándolos por un momento, y cuando recuperaron la vista, Cocabiel, Valper y Fred ya habían desaparecido. Tenemos que ir a la escuela. Sí. Sabían que después de esto se enfrentarían a una batalla contra el líder del ángel caído. Sin embargo, lo que no sabían cuando ocurrió esta guerra es que podría aparecer un problema más grave, y podría involucrar a alguien que no quisiera involucrarse. Riser estaba mirando y escuchando el entrenamiento realizado por Magarian y Lee, pero entonces, no pudo evitar levantar las cejas. Después de todo, ¿alguien había intentado convocarlo? Capítulo 103. Podemos hacerlo. Cuando Rias y los miembros de su nobleza vinieron a la escuela, Sona y su nobleza también vinieron. Los dos se reunieron para discutir la guerra que estaban a punto de tener con uno de los líderes del ángel caído, Cocabiel. ¿Qué pasa con Irina? Issei le preguntó a Sona. Si bien Asia había hecho todo lo posible por curar a Irina, no pudo hacerlo. Si bien su Sacred Gear, Twilig Tealin, era un tipo de Sacred Gear curativo poderoso, definitivamente no era perfecto. Al final, Rias decidió preguntarle a Sona para ver si había algo que pudiera ayudar a Irina. Sona le dijo a Rias que tenía Phoenix Tears, así que llevó a Irina a su casa.
Aún así, después de curar a Irina con Fenextears de su marido, regresó a la escuela porque había una gran batalla que estaban a punto de enfrentar. Naturalmente, cuando Sona y sus miembros de la nobleza regresaron a la escuela antes de que Rías dijera algo, Issei habló con gran prisa, lo que hizo que su tono fuera grosero. Era como si Sona se lo hubiera debido. ¿Cómo está Irina? Sin embargo, Sona no dijo nada y cerró la boca como si no notara la presencia de Issei. Issei. Rías suspira y luego pregunta. Sona, ¿qué pasa con ese exorcista? La he colocado en mi casa. Esta vez, Sona habló. Tienes suerte de que mi marido me haya dado una parte de Fenextears. Si no. De lo contrario, Irina podría quedar lisiada o, peor aún, morir. Riser había estado viviendo en la casa de Sona durante varios días y, naturalmente, le era imposible no hacer Fenextears para su esposa. De todos modos, era fácil para él hacerlos, así que le hizo un bulto en caso de una crisis. Esta vez, para esta batalla, Sona también compró una caja llena de Fenextears, que fue hecha por Riser. Por si acaso, cada uno debería traer 2. Gracias. Rías estaba agradecida con Sona y Riser porque sabía lo vitales que eran las Fenextears. Aunque Issei estaba un poco insatisfecho, esta vez no dijo nada. Si bien era cierto que Issei odiaba a Riser, también sabía lo asombrosos que eran las lágrimas de Fenex. Después de todo, él también lo había consumido en el pasado. Si bien sentía que Riser podría haberlo estafado, no había duda de que el efecto fue sorprendente. La curación crepuscular de Asia fue buena, pero Asia no era omnipotente. En caso de que ocurra una situación de emergencia, podrían curarse bebiendo las lágrimas de Fenex. Por cierto, ¿has llamado a tu hermano? Sona preguntó de arrepentimiento. ¿Quieres que llames a mi hermano? Rías se sintió reacio. Aunque estaba a punto de enfrentarse a una figura legendaria que apareció en la Biblia y en el libro, sintió que no era necesario que llamara a su hermano mayor. Si bien era cierto que Cocabiel era fuerte, no creía que perderían, especialmente cuando ella era bastante fuerte y la fuerza de su nobleza no podía subestimarse. Él llamó a Sircech-sama. Debería pasar 1 hora antes de que lleguen. Akeno fue quien respondió la pregunta de Sona. Akeno. Rías miró a Akeno disgustada. Rías. Akeno miró a Rías con una expresión solemne. Estamos a punto de enfrentarnos a un enemigo peligroso. Lo sé. Si bien Rías se sentía bastante inaceptable al confiar en su hermano mayor desde que sucedió, eso fue todo. ¿Y tú, Sona? ¿Has llamado a tu hermana mayor? Sí. Ella debería estar con tu hermano, lista para ir al mundo humano. ¿Es así? Rías se sorprendió por la disposición de Sona de pedir ayuda a su hermana mayor. Después de todo, al igual que ella, Sona tampoco deseaba depender de la fuerza de su familia y quería ser vista como un individuo en lugar de la heredera de la casa Sikri y la hermana pequeña de Serafall Leviathan. Sin embargo, ¿había cambiado Sona? La respuesta fue sí. Debido a su relación con Riser, Sona había cambiado y sabía que necesitaba ver el panorama general en lugar de centrarse en su ego. Si su ego podría causar la muerte de muchos, entonces también podría borrar ese ego. ¿Qué hay de Riser? ¿Lo has llamado? ¿Aún está en esa montaña? Naturalmente, Rías sabía que Riser había ido una vez más a visitar a los miembros de su nobleza, que estaban en medio del entrenamiento. Estaba a punto de llamarlo. Si Riser estuviera cerca, entonces se sentirían tranquilos ya que habían visto lo fuerte que era. Cocabiel podría ser poderoso, pero ¿podría enfrentarse al fuego azul de Riser? Sin embargo, cuando Sona estaba a punto de llamarlo, Issei de repente dijo: «Espera». Sona frunció el ceño al escuchar las palabras de Issei, pero no dijo nada y solo miró a Rías con una expresión: «Mira qué anárquico es tu esclavo». ¿Qué pasa, Issei? Si bien Rías estaba un poco agotada por las payasadas de Issei, todavía estaba tranquila y dispuesta a escucharlo. Después de todo, el potencial de Issei estaba ahí. Como poseedor del Boosted Gear, incluso si fuera un pervertido, podría volverse fuerte. Además, Issei era miembro de su nobleza y le gustó cómo fue educada como heredera de la casa Gremori. Ella pensaría en sus miembros como su familia. ¿Necesitamos confiar en él, Buchou? ¿No cree que lo suficientemente fuertes para manejar a Somos este ángel caído por nosotros mismos?
Issei dijo de arrepentimiento con gran fervor. ¿Hablas en serio de lo que estás hablando, Issei? Rías entrecerró los ojos. Sí, Buzhou. Issei ascendió sin dudarlo. Me he entrenado duro. Me he vuelto más fuerte. Ya no soy como antes. Además, no estoy solo. Te tengo a ti, Asia-chan, a Keno-san, Koneko-chan y también a Kiba. No estamos solos. Podemos hacer esto juntos, Buzhou. Podemos derrotar a Kokabiel nosotros solos. Issei no tenía forma de dejar pasar esta oportunidad. Issei había estado mostrando muchos momentos vergonzosos, y esta vez, iba a mostrarles a todos que no era un inútil. Él es el poseedor del legendario Boosted Gear. Él iba a convertirse en el peón más fuerte de Buzhou. Luego, cuando recibió su victoria, jejeje, las tetas de Buzhou. Mientras ganara esta batalla, no había duda de que Buzhou lo malcriaría mucho como antes, presionando sus senos contra su cara y dejándolo tocar esos hermosos senos. En este momento, creía que incluso podría derrotar a un dios. Sin embargo, mientras Issei estaba emocionado y lleno de confianza, los demás no tenían tanta confianza, especialmente Sona y los miembros de su nobleza. Incluso Koneko, Asia y Akeno no podían tener esa confianza. Todavía. Buzhou, hagamos esto solos. Kiba. Rías miró a Kiba sorprendida. De todos los miembros de su nobleza, no había duda de que Kiba era el más tranquilo entre todos. Kiba también era confiable, por lo que también fue debido a esto que Rías se sorprendió por el apoyo de Kiba hacia la decisión de Issei de manejar esta batalla por sí mismos. Sí, creo que podemos hacer esto, Buzhou. Kiba apoyó la decisión de Issei ya que temía que si Riser viniera, entonces su oportunidad de vengarse podría desaparecer. Había un enemigo al que tenía que derrotar sin importar qué, así que si ese enemigo era derrotado primero por Riser, ¿cómo podría aceptarlo? Además, Kiba tampoco pensó que perdería. Rías no dijo nada y se quedó en silencio. Buzhou. Podemos hacer esto. Incluso tenemos Fenextears con nosotros. Issei agarró felizmente el brazo de Kiba, mostrando lo feliz que estaba con el apoyo de Kiba. Rías pensó por un momento antes de asentir. Bueno. Rías. Quien reprendió a Rías no fue Sona sino Akeno. Akeno miró a Rías con incredulidad ya que no esperaba que Rías siguiera la estúpida decisión tomada por Kiba y Issei. Akeno, no me detengas. También creo que podemos detener esta dificultad entre todos. Rías también estaba confiada. No, ella pensó que era una excelente oportunidad para mostrar su poder para que Riser quedara impresionado por su poder. ¿Estás segura de esto, Rías? Sona preguntó con el ceño fruncido. Sí, Sona. He tomado mi decisión. Rías ascendiendo. Yo será quien se enfrente a Kokabiel y el resto. Por favor, ayuda a manejar la barrera en caso de que el daño causado por nuestra pelea no se extienda al área circundante. Sin embargo, Sona dudó, pero Rías la presionó aún más. Créeme, Sona. Puedo hacerlo. No, mis sirvientes y yo podemos hacerlo. A diferencia de Issei, Rías tenía cierto carisma debido a su pura herencia diabólica. Deberías saber que todo podría ser demasiado tarde si no lo llamo ahora, ¿verdad? Aunque un demonio podía teletransportarse de un lugar a otro debido al círculo de teletransportación, eso no significaba que pudiera teletransportarse tanto como quisiera. Riser estaba en un lugar lejano, en la montaña, por lo que si quería usar el círculo de teletransportación, necesitaba ir al lugar donde estaba conectado o marcado con el círculo de teletransportación o ser convocado. Desafortunadamente, no hizo un pergamino de invocación, por lo que al final, solo pudo ir al lugar que estaba conectado al círculo de teletransportación. Sin embargo, si Sona lo llama ahora, entonces Riser podría venir después de un tiempo, pero si ella no lo llama, entonces, están Seraphale-sama y Sirthech-sama que vendrán a nosotros en una hora. No hay necesidad de preocuparse, Sona. Como era de esperar, cuando se mencionó a Seraphale y Sirthech, la expresión de Sona fue bastante tranquila ya que mientras los dos vinieran, su seguridad estaba garantizada. Entonces creeré en ti. Así es. Cree en mí. Rías sonriente y luego miró a los miembros de su nobleza. Ya que hemos decidido luchar contra Kokabiel, entonces tenemos que ganar. Mostrémosles el poder de la casa de Mori. Sí, Buzhou. Todos respondieron con gran espíritu y pensaron que podían librar esta batalla.
Luego, cuando terminaron su preparación, comenzó su batalla. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.